Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio, dice allí, la última parte, a Abraham los diezmos de todo. Amén. Inclinemos nuestro rostro y sí, oremos al Señor. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor, en esta noche. Siempre será un privilegio, una honra poder, Padre, en tu misericordia ministrar esta palabra. Padre, toma de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, todo nuestro ser. Toma, oh Dios, tú el control. Ministra nuestras vidas, oh Dios, como solo tú lo sabes hacer. Acelera los pasos de aquellos que también han dispuesto a estar acá, Señor, en medio de tus atrios, en tu casa. Señor, mi Dios, que sea en esta preciosa noche tu misericordia ministrándonos. Padre, toma control de todo lo que aquí, Padre, acontezca. Mira las almas, mira las mentes de tus hijos, Señor. Puede ser que haya algo que esté confundiendo, Padre, en este momento sus pensamientos, los esté turbando y que les inquiete, Padre, robándole esa paz. Padre, reprenda por nosotros, oh Dios, todo aquello justamente que está turbando nuestro ser. Te lo suplico, te lo imploro, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Padre, y en esta preciosa noche nos encomendamos, Padre, en tus manos para que sea usted mismo ministrando cada una de nuestras vidas. Señor amado, gracias pues te doy en el dulce nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dentro de la primera parte de este tema denominado el diezmo, se definieron algunas cosas y se estableció prácticamente que el diezmo fue un ejercicio que apareció antes que la ley de Moisés o la ley de Dios dada a Moisés se pueda llevar a ejecución. Cuando uno va a la Escritura, lo que posiblemente fue un distintivo no exigido, sino más bien de cesión, luego se volvió para el pueblo una ley. Dios tomó de hecho la referencia de que ya esto se lo hacía y en función de eso sí se estableció el principio bíblico en Deuteronomio capítulo 14, verso número 22. Usted recordará allí el texto que dice en el quinto libro de la Biblia, así dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, dice allí, cada año. Y luego, obviamente, el diezmo en Deuteronomio capítulo número 14 se lo establece ya de una manera mucho más amplia. De hecho, quisiera invitarle a que lea el texto de Deuteronomio 14, sí, versículo 23 al 27, en el cual se nos dice: y comerás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 14, verso 23 al 27 dice: comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Y dice allí: el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, hablando del diezmo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, dice, y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que, dice aquí, deseas. Por vacas, por ovejas, dice acá, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás a levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Esas eran básicamente las instrucciones como para que el pueblo pudiera diezmar. Ya hemos establecido desde la semana pasada, el domingo anterior, que el diezmo también está registrado no solamente en el tiempo de la ley, sino se podría decir en el Nuevo Testamento, en la época de la gracia, aun cuando es necesario recalcar, el diezmo, sí, o el dar el diezmo no era un ejercicio de la ley. Eso está plenamente establecido, ya que en el Génesis capítulo 14, que justamente estamos hoy por hoy analizando, Abraham no tenía ley.
Esa es la verdad. A Abraham no lo regía la ley. De hecho, luego aparecerá también Jacob y él establecerá también un principio de querer diezmar sin la necesidad de que la ley haya surgido. La ley vino cientos de años después. De hecho, si quisiera ser un poquito pragmático, si cuando uno va desde Abraham hasta los tiempos de Moisés, cuando ya el pueblo recibe la ley, habrían pasado posiblemente cerca de más allá de 700 años. O sea, no necesariamente se podría decir la ley estaba tan cerca como para poderla cumplir. No, la ley se encontraba cientos de años después, donde se establece ya la normativa, pero ya la gente diezmaba. Ahora, cuando vamos a la Escritura, y si bien es cierto el diezmo es la 10ª parte de aquello que alguien desee ofrecer al Señor, cuando vamos a otros textos bíblicos, quisiera también ver hoy los beneficios del diezmo, ya que el hacerlo, mi querido hermano, conlleva también de manera continua, de parte de Dios, la apertura de sus bendiciones. Así también, dentro de el no hacerlo, también se implica las maldiciones que uno recibe por cerrar, en este caso, no digo el bolsillo, sino el corazón. Mi querido, yo sé que cuando se habla de diezmo, y eso sí lo mencioné la semana pasada, será siempre un tema de discusión. Siempre será un tema de pronto de rechazo para algunos. Y hoy día escuchaba en medio de un video que se ha establecido que el 58%, ojo, y es grande, es bastante, es alto, el 58% de la feligresía o de los miembros de una iglesia no diezma. Es alto, el porcentaje. El 58% de los hermanos que asisten a una iglesia no tiene el hábito de diezmar. Las razones pueden ser muchas, pero creo yo que no podría ser el desconocimiento. El desconocimiento bíblico del diezmo, creo que toda iglesia, o por lo menos todo cristiano, que yo quiero verlo así, que tiene la Biblia al alcance de su mano, sabe perfectamente que la Biblia habla, o no solamente esto, habla del diezmo, sino que también nos confronta a diezmar. Ahora, quiero tener un texto base para partir en todo aquello, en esta segunda parte, y voy a topar un texto que para muchos puede ser no tan motivo de aceptación porque se encuentra en el Antiguo Testamento, pero luego de ahí saltaré al Nuevo Testamento también. Vayamos al libro de Malaquías. Ya por ahí muchos dicen, ¿cómo habría de escaparse ese libro? Vayamos, por favor, al último libro del Antiguo Testamento. Vayamos al libro del profeta Malaquías. Antes del Evangelio, obviamente, de Mateo. ¿Lo tiene, mi querido hermano y hermana? Dice el Señor, capítulo número 3. Y algo impactante de esta porción bíblica es cómo arranca o cómo se da inicio diríamos al mensaje que Dios quiere transmitir a su pueblo. Malaquías capítulo 3 verso número 6. De hecho ahí usted tiene un prefacio que para muchos hasta se le puede nublar la vista, pero ahí está. Lo tiene. Malaquías capítulo 3, hay quienes dicen me están fallando los lentes, pero está con negrilla, se puede ver claramente. Dice el pago de los diezmos, ¿lo tiene? Ahora, mire cómo inicia, y esto es lo sorprendente. Porque yo Jehová, dice el texto, ¿lo tiene? Porque yo Jehová no cambio. Y esto me impacta a mí. ¿Por qué? Porque lo primero que a veces ponemos de excusa es que, es que Jehová o Dios era de una forma en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo es de otra forma. No sé, creo yo que el corazón del hombre puede cambiar, puede alterar, diríamos, su forma de ser, pero Dios, yo no creo. Malaquías 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Eso significa que Él no
si tiene otra faceta, Él es el mismo. Y dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora, ¿por qué hace alusión a esta expresión el Señor? Bueno, sencillamente porque Dios bien hubiese podido, si acaso el pueblo está pecando, si acaso el pueblo está desobedeciéndolo, bien hubiera podido mandar sentencia de juicio, hubiera mandado sanción de castigo. Pero Dios también sabe que su propia palabra lo rige. Y Dios, entre muchas cosas, estableció en su propia, en su propia vida, el principio de que su misericordia ante todo es lo que va a primar. No por ello, obviamente, el juicio no va a llegar, llegaría. Pero Dios siempre trata de extender al máximo, sí, el tiempo de su juicio, esperando, como lo dice la Escritura, que el hombre pueda proceder al arrepentimiento. No tarda, pero Él, mi amado, sí, Él demora sus juicios. Y dice, por eso no habéis sido consumidos. Y dice en el verso número 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo, mira la consecuencia, volveos a mí. ¿Y qué hará Dios por su parte? ¿Se quedará dejándote con los brazos extendidos? No, dice aquí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijisteis. Es como que el pueblo se preguntó, no sé, creo que el pueblo, bueno, para los que estamos estudiando los días viernes el libro de los Reyes, usted podría inclusive considerar, como se veía también el día de hoy en el estudio de la mañana con el libro del profeta Osea, que la nación de Israel, sí, mi querido hermano, era una nación de dura, pero de dura cerviz, de duro corazón, que no trató en lo más mínimo de querer enmendar su mala forma de vivir. Y Dios también fue a la altura, fue también severo con ellos, justamente por su endurecido corazón. Y allí, mi querido hermano, el pueblo le responderá a Dios y le dirá, luego de que Dios les dice, vuélvanse a mí para yo poder volverme a ustedes. Y el pueblo de manera caradura le preguntará y le dirá, ¿y en qué nos hemos de volver? Como que si estuvieran haciendo las cosas bien. O como que si alguien le podría decir a Dios, ¿y en qué te estoy fallando? Yo creo, mi amado hermano, primeramente que a Dios no lo podemos engañar. Segundo, si Dios dice que el pueblo está chueco, es porque está chueco. Yo le podría cuestionar de pronto a alguien de mi propia naturaleza, otro ser humano, que con su apreciación puede fallar o puede establecer él un prejuicio para conmigo. Pero cuando Dios te dice, oye, estás chueco, ¿no crees tú que sería un poco atrevido decirle a Dios, ¿y en qué? ¿O por qué me dices que estoy chueco? Como que si Dios está por debajo de mi nivel de entendimiento de cómo puedo yo estar viviendo. Mi amado, Dios sabe mi forma de vida y de hecho tú también lo sabes. El problema es que a veces nos cuesta reconocer nuestras fallas. ¿Sí? Ahora, dice el texto, versículo número 7 en la parte final, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos a ti? ¿En qué? Y Dios, mira mi amado hermano, tiene, de acuerdo a toda la Biblia, o por lo menos a toda la ley, tenía para reclamarle de todo. De todo. Podría haberle reclamado de la fornicación, podría haberle reclamado de la falta de misericordia, pudo haberle reclamado de la falta de pronto de piedad, de compasión, pudo haberle reclamado de que no ayunaban, pudo haberle reclamado de la idolatría, pudo haberle reclamado de los adulterios, de los robos, de los hurtos, de la borrachera, que obviamente el pueblo estaba prácticamente desenfrenado, pero no. En este caso en particular, Dios quiere hacer notar algo que para ellos posiblemente era algo insignificante o que no tuviese el valor o la importancia de vida. Y quiere meterse justamente con lo que para el hombre en la actualidad también le es duro. Sí. Y no vuelvo, y quiero remarcar esto no se refiere a lo que traigamos en el bolsillo, sino a lo que puede haber en el corazón a la hora de ser liberales con Dios, a la hora de ser abiertos para con Dios en nuestra forma de poder allegarnos o acercarnos a Él con las manos abiertas. Mira que
creo yo, que cuando vienes a Dios, quieres ver a Dios con las manos extendidas y prácticamente poniendo todas tus peticiones al alcance de ti. Pero a veces Dios también quiere acercarse a nosotros y ver que tenemos toda la apertura para que Él también pueda tomar de nosotros. Pero decimos, no, yo con las manos cerradas, Señor, tú sí ábrelas. Y allí Dios les dirá, ¿robará el hombre a Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Robará el hombre a Dios? Y Dios, luego de la pregunta, da la afirmación. Pues vosotros me habéis robado. Ahora, el término es un término bastante severo en el sentido de que le hace ver al hombre como un infractor. Usted, creo yo, que todos, y de hecho yo he escuchado a algunos que dicen, a ver, yo no soy ladrón, dirán algunos, yo no soy delincuente, yo no soy, no sé, maldiciente, no soy perjuro, no soy adúltero. Por ahí una mentirilla de vez en cuando, pero como cualquiera, pero trato de vivir mi vida de manera correcta. Mi amado, pero cuando Dios ve a su pueblo, lo acusa ¿de qué? De robar. Si usted recibiera una acusación donde alguien le dijera, tú me robaste, posiblemente tú te defenderías tu integridad y defenderías, diríamos, tu testimonio, pero con todo lo que tienes a tu alcance. Demuéstrame cuándo te robé, cuándo cogí un arma, cuándo te agarré del cuello, cuándo te metí la mano en el bolsillo. Jamás, ni siquiera te conozco, jamás te he tocado para que me acuses de ladrón. Y la gente, cuando recibió de Dios esta alerta diciéndole, todos me han robado, el pueblo dijo, ¿y cómo así le hemos robado a Dios? ¿Y cuándo? ¿Acaso somos ladrones? ¿Acaso somos delincuentes? Somos descendientes de Abraham, hombres que han recibido promesa de heredar la tierra. Creo que estás mal, Señor, alguien le podría reclamar. Y de hecho el pueblo le reclamó a Dios. Porque le dice la Escritura, luego de que él menciona esta aseveración, vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? O sea, le reclaman a Dios. Y dice el Señor contestando a su pregunta, en vuestros diezmos y ofrendas. Uy, y aquí es, llamado, diríamos así, el centro, sí, del meollo de esta noche. ¿El hombre puede llegar a ser tratado por Dios como un ladrón? Sí. Muchos dirán, hermano, pero esto es la ley. Esto es el antiguo pacto, esto es los tiempos de Moisés, es los tiempos de los preceptos, las leyes, los mandamientos. Hoy me rige la gracia, hoy me rige la misericordia, hoy me rige, no sé, la bondad del Señor. Yo no creo que se deba de diezmar, yo no creo que se deba de ofrendar tampoco, porque el Señor reclama las dos cosas en las que el pueblo le ha robado. Ofrendas y diezmos y ofrendas. Y el Señor, mi querido hermano, visto de esta manera, por eso da el indicio del verso 6. Justamente por eso. ¿Qué decía el verso 6? ¿Qué es lo que decía? ¿Robará el hombre a Dios? Ahora, yo quiero rescatar un principio bíblico. No del diezmo, de otra cosa, de otro tema, pero para poder establecer qué tan, queriendo utilizar un término, qué tan mal acostumbrado estamos a extraer de la Biblia solo lo que nos conviene, sin importar dónde esté. Ven conmigo al libro de Isaías, no pierdas Malaquías. Mira que voy a tratar un tema diferente, distinto, solo como referencia, para ver qué tan si malmanoseamos la Biblia a nuestra conveniencia. Y ven conmigo, por favor, ven al libro del profeta Isaías, si quisiera establecer también un principio. En el libro del profeta, Isaías,
En el capítulo número 53, capítulo número 53, nos dirá allí el Espíritu Santo lo siguiente. No pierda, por favor, Malaquías, téngalo abierto porque volveremos casi que inmediatamente. ¿Lo tiene? Dice allí, verso número 4. ¿Lo tiene? ¿Qué dice el texto? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y aquí, sobre todo, remarco esto. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Listo. ¿Dónde está el texto? En Isaías, capítulo 53, verso 4 al 5. Pregunto, cuando estás enfermo, dolido, o tienes una crisis de salud que necesita ser atendida de emergencia por el Creador, pregunto, ¿no tomas tú este pasaje bíblico como parte de qué? ¿Parte de qué? De la promesa divina para poder recibir ¿qué cosa de Él? Sanidad. Pregunto, ¿de dónde lo tomas? ¿De dónde lo tomas? Del Antiguo Testamento. ¿Por qué en estos casos no decimos, eso es el tiempo de la ley? No, es que lo que pasa es que aquí, aquí el Señor me promete sanarme por lo que hizo Jesús en el Nuevo Testamento. Sí, pero eso se llevó a cabo en el Nuevo Testamento. Y esto está en el tiempo de la ley. Cuando leemos textos que dicen, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En los Salmos. ¿Tiempo de qué? De la ley. ¿Y por qué los tomas? Cuando lees, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De dónde lo tomas? ¿De dónde? Del Antiguo. ¿Y acaso cuando los lees y los memorizas y los repites y inclusive hasta los mencionas en tus textos en tu plática de oración, acaso no lo usas como una herramienta actual, vigente, en la que Dios se compromete a cumplir lo que le dijo a ellos o dijo antes, ahora en tiempo presente? ¿Y por qué cuando se trata de dar un diezmo y una ofrenda, rápidamente volteamos la cara y decimos, es la ley? Estás enfermo, a ver, ¿dónde? No importa de dónde lo encuentre, me agarro de él, sea nuevo o antiguo. Es decir, solo cuando me beneficia, no importa dónde lo encuentre, no importa dónde lo lee, es Dios, porque ahí sí podríamos decir, es que Dios no cambia. Inclusive sacamos el no cambia, ¿de dónde lo sacamos? Del contexto del diezmo. Mira qué tan manipuladores somos a veces de la palabra. Mezclamos el no cambia, pero ¿de dónde lo cogemos? Del contexto de donde Dios se prepara para reclamarle a su pueblo que el pueblo no está, ¿qué cosa? No está diezmando y no está ofrendando. Ahora, no te confundas. Mi querido hermano, Dios no viene tras nuestros bolsillos. Tú debes de entender esto de una manera muy radical. A Dios no digo que no le interesa el dinero, en el sentido propio o relativo a que su obra en la tierra necesita ser sostenida. Pero mi querido hermano, cuando se trata de la liberalidad de Dios hacia nosotros, Dios no mide. Dios no nos da el diezmo. Dios nos da el 100% de su bendición. El 100%. Y del 100% que Dios nos ha dado, mira, Dios nos ha dado tanto
que, como lo dice en el Evangelio de Juan 3:16, porque de tal manera nos amó que dio, lo dio todo. ¿A quién lo dio? A su Hijo. Posiblemente si alguien quiera ser muy bíblico, a ver, Señor, o de pronto el propio Hijo, a ver, no me mandes completito, mándales el diezmo de mí. Que muera un brazo, una pierna, un ojo, pero ¿cómo me vas a mandar todito? ¿Verdad? Creo yo que el efecto hubiera sido el mismo. Si a la larga, digo yo, como decimos nosotros también a manera de lenguaje cristiano, una gota de tu sangre, Señor, hubiera limpiado toda la maldad del hombre. Una gota. Pero el Señor no se privó por la gota. El Señor dijo, no, vas completo. Sí, humíllate como hombre y sí, date a conocer como lo que verdaderamente eres, mi hijo. Ahora, cuando retomo el asunto de Malaquías, queriendo establecer estos principios bíblicos y de alguna manera ver qué tan inclinado a la mezquindad tiene el corazón, sí, el hombre, dice pues en el capítulo número 3 de Malaquías, sí, versículo número 8, en esa parte final donde Dios le responde, sí, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, ¿cuál es la sentencia negativa cuando no diezmo y ofrendo? ¿Hay una sentencia de parte de Dios cuando no cumplo con esto? Sí, y penosamente no es lo que yo espero. Dice la Escritura, versículo número 9, malditos, y esto es muy curioso, dice, malditos sois con maldición. Diría cualquiera que no basta una maldición como para que me vuelva a maldecir otra vez. ¿Por qué se hace tan enérgica la palabra para que Dios utilice en dos oportunidades tan cercanas? Malditos sois. Hasta ahí se hubiera quedado. Pero luego añade, con maldición. Es como que Dios, mi querido hermano, estuviese de una manera tan indispuesta para con lo que Él bendice, que no logra concebir en su mente y decir, pero si yo los bendigo. Porque eso sí, yo siempre digo y menciono esto, Dios no pide un diezmo, no pide una ofrenda de lo que no tenemos. Dios cuando te pide algo, lo hace tomando la referencia de que Él ya te bendijo. ¿Sí? Él ya te dio. Es fuera de contexto darle algo que no se tiene. En el contexto bíblico, Dios bendice, Dios derrama, dice la Escritura, sobre buenos y sobre malos su bendición. Y en función de su bendición es que Dios te dice, mira, sé grato. Y de hecho, Dios no es que agarra el diezmo o uno le endosa algo a Dios y dice, a ver, Señor, aquí te mando. A ver, ¿aquí en nombre de quién lo hago? Señor Jesucristo. Aquí está Jesucristo y lo cobras ahí en el banco, en ventanilla. No se trata de eso. Tu dinero no llega físicamente. Ojo, tu dinero no llega físicamente a las arcas de Dios en el cielo. Pero tu dinero, por no decir el dinero de Dios, que tú lo tienes, que tú lo administras, mi amado, abre los cielos cuando es utilizado en la tierra para la obra a la cual Dios la ha destinado. Enseña el camino de cómo llegar en parte a conocer también a Dios, porque por medio obviamente de esos recursos se pueden sostener lugares como estos. Dice la Escritura, mi querido hermano, y no pierda Malaquías. Vamos a dejar allí a Malaquías en breve. Y vayamos, porque yo le mencionaba la semana anterior que hay textos bíblicos, sobre todo en la primera carta de Corintios capítulo 9 y en la segunda carta de los Corintios capítulo 9 también. Ambos se van a conectar para hablar con respecto a lo que Dios quiere hacer en medio de aquellos que dan para la obra. Mira lo que nos dice el Señor, y quisiera de primera mano ir a Primera de Corintios capítulo número 9. Primera carta a los Corintios. ¿Lo tienen? Dice el Señor, verso primero del capítulo 9.
voy a ir tomando textos de toda esta porción que a la larga nos confronta. Dice, no soy apóstol, dice ¿quién? Pablo lo dice. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros, hablando de la iglesia, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros, hablando de los gentiles, porque a él fue enviado, Dios lo envió a ellos, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado o la credencial de mi función en Dios, dice aquí, sois vosotros en el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo en el capítulo 9 menciona estas cosas? Porque se estaba poniendo en tela de duda, de primera mano, su validez y su llamado de Dios a la hora de ser tratado como los otros apóstoles. Los otros apóstoles, por cierto, en Jerusalén, eran sostenidos por la iglesia. Pero a Pablo, y de hecho él no queriendo ser gravoso, gracias por el término, mi amado, comenzó a hacer tiendas de campaña, para poder subsistir, para no ser gravoso. Pero llegó un momento en que Pablo ya no podía hacer campañas, ya no podía, en este caso, mantenerse a sí mismo, y comenzó a sentir el peso, ¿sí?, de ver que su ministerio se truncaba por falta de ¿qué? De recursos económicos. Y escribe a la iglesia de Corintios, porque durante todo su periodo que él hizo algunos viajes misioneros. Mira, yo creo que cuando tú te vas a la playa, queriendo aquí meter una cuña, cuando sales, pregunto, ¿son días costosos cuando sales a pasear a lugares como estos? ¿Cuánto tiempo te vas de vacaciones en temporada de playa, si hay la oportunidad? Por lo general el feriado suele ser ¿cuántos días? 3, 4, hasta 5 días. La pregunta es, ¿cuánto gastas en esos días? ¿Cuánto gastas? ¿Te podrás pasear con los tuyos con $100? ¿Te alcanzará o no te alcanzará? 3 días. ¿Te alcanza? Considera pasaje, considera el taxi cuando vas al terminal terrestre, considera café, almuerzo, merienda, considera los bocaditos cuando van por las playas vendiendo cocada o qué sé yo. Considera a tu muchacho que alquila, quiere una boya, y por ahí va todo. Considera todo. ¿Cuánto gastas? Pablo se enrumbaba por meses en viajes misioneros. Meses en viajes misioneros. Él juntamente con otro que le acompañara. Sea con Bernabé, sea con Silas, siempre tuvo. También le acompañaban otros que no necesariamente la Biblia, porque también inclusive en una temporada tuvo que ir con un médico a la mano, que era Lucas, porque su salud comenzó también a resquebrajarse. Y las iglesias solo de Macedonia y Acaya aportaban, pero todas las otras iglesias recibían los beneficios corintios, recibía Filipenses, recibía la iglesia en Colosas, recibía la iglesia en Éfeso, en Gálatas, recibían de parte de Dios, usado por este hombre. Pero las iglesias de alguna manera se acostumbraron a no dar. Y allí, mi amado hermano, Pablo tiene que recurrir a una carta, a 2 cartas a Corintios, en 2 oportunidades le va a llamar la atención. Y Corintios es una iglesia que está en el tiempo de la gracia. Y allí Pablo, entre otras cosas, dirán, y voy a avanzar por favor un poquito, dirá el Señor, versículo número 4, avanzo, porque se lo acusaba ya en el verso 3, usted lo podrá leer así a vuelo de pájaro. Dirá, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es decir, de no andar privados de alimento. Hay muchos que piensan que los pastores, y ahora sí me meto aquí yo,
vivimos, comemos y almorzamos y desayunamos fe. ¿Sí? Pan con fe, arroz con fe, fe con arroz, caldo de fe. Piensan que los hijos del pastor me miran y se llenan. O yo les oro y digo, Señor, inflales la barriga y ¡zum! Ya está, se llenó. Mi amado, no tenemos derecho, dice acá, de comer y beber. Avanzo. Dice, no tenemos derecho de traer tampoco con nosotros a quién, a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Es decir, no tenemos derecho de casarnos y de mantener a la esposa. ¿Lo tienes? Sí está leyendo conmigo, ¿verdad? Ya. Esto es en el tiempo de la gracia. Para aquellos que mencionan, no creo que hable aquí de diezmo. ¿Dónde está el diezmo? Tranquilo, ya va a llegar. No te desesperes. Dice el Señor, avanzo, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho. Y qué curioso. Lea, por favor, quiero que lea, pero así. Si tiene los lentes, desempáñelos y lea. Verso número 6. ¿Qué derecho quiere Pablo ejercer, pero no puede hacerlo? Léalo. ¿Qué derecho quiere ejercer Pablo, pero no puede? ¿Qué derecho quiere ejercer? A ver. Le dije que desempañe los lentes. Vuelva a leer. ¿Qué derecho quiere ejercer Pablo? De no trabajar. Pero no se refiere a no trabajar de trabajo, sino que no ejercer su derecho de trabajo para poder ganar su sustento, pudiendo dedicarse a la obra por completo, sin tener que ir nuevamente al área secular a ganarse algo para andar con la lengua afuera y querer servir al Señor. Pablo no podría exigir un derecho de no trabajar en función de que si Dios mismo ha mandado que se debe trabajar. Lo que él quiere, mi amado hermano, en este texto dar a conocer es que él no quiere trabajar en lo secular para poder mantener la vida o el ministerio espiritual que lleva. Porque los otros apóstoles sí tenían ese derecho. Ellos no trabajaban en lo secular porque estaban 100% entregados a la obra, pero también la iglesia los mantenía. Por ahí va el asunto. Por eso digo, desempañe bien los lentes y lea bien. Dice la Escritura, verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ahora, si usted me dice, bueno, por a mí me queda mi duda, bueno, entonces lo pongo como a usted le gusta. ¿Qué? ¿El pastor no se puede ir de vacaciones? Ya si lo quiere ver como usted lo quiere ver. Que no tenemos tiempo, ¿acaso, para descansar? Yo le aseguro que si el pastor faltara unos 15 días, dijeran, ese hombre no es de Dios. ¿Qué va a creer el pastor en la playa? ¿Cuándo acá? Pues los pastores van a la playa. Si lo quiere ver de esa forma. Es decir, Pablo porque trabaja mucho y Pablo porque quiere descansar. Mi amado, y allí, y Pablo no es que se refería a que quería no trabajar para andar vagando, no, quería no trabajar en lo secular. ¿Por qué? Por el contexto. ¿Qué dice el siguiente verso? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? De eso está hablando. Él ya no quiere trabajar haciendo ¿qué cosa? Tiendas. Él quiere que la iglesia comience por medio de sus bendiciones materiales el poder suplir las necesidades de él para poder trabajar en lo espiritual. Porque en el versículo 7 así lo hace entender diciendo, ¿quién se enlista, digo yo, en el cuartel a sus propias expensas? Diríamos, es decir, me voy a hacer soldado para yo mismo pagarme. A ver, quiero trabajar en tu empresa, pero no me pagues, me pago yo mismo.
¿Quién trabaja así? Nadie. Si alguien busca un oficio es porque quiere, ¿qué cosa de ese oficio? Remuneración. Si no, ¿qué chiste tiene trabajar? Dice el versículo número 7. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién, dice allí, apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Eso es más o menos como ser tan tacaño que la gallina pone los huevos y dice, no comamos huevo. ¿Por qué? Porque si me como un huevo, dejo de vender un huevo. Si usted tiene tienda y su hijo dice, papá, regálame un cachito. No, deja ahí, que ese cachito se puede vender. ¿No le parece absurdo? Sí ve el contexto. Dice la Escritura, digo esto solo como hombre. Aquí como que, no sé, quisiera verlo, yo sé que Pablo era espiritual, pero quisiera ver como que ya Pablo dijo, a ver, hasta aquí llegó lo de Pablo y ahora sale Saulo. Digo esto solo como hombre. No dice esto también. Pablo va a hacer uso ¿de qué? ¿De qué va a hacerle uso al pueblo de la gracia? ¿De qué va a sacar en este caso para poder solventar, en este caso, su queja? Va a usar la ley. Así como cuando usted podría considerar la ley para pedirle al Señor una promesa de la ley para que venga sobre la gracia. Mi amado hermano, no seamos hipócritas. La palabra del Génesis al Apocalipsis es una sola, porque viene de una sola mente y viene de un solo corazón, del corazón de Dios, del corazón del Espíritu Santo y del corazón de nuestro Salvador Jesucristo. Porque yo, Jehová, dice la palabra, no cambio. Amén. Él no cambia. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Para qué? Para que el buey pobrecito que le están sacando el aire, por lo menos si algo de hierbas, si logra escarbar y quiere comer, ¿qué vamos a hacer? Si ya le estoy sacando el aire en el terreno. Come. A mí a veces me intriga mucho cuando a veces los muchachos, ya en tiempos presentes creo que no se veía, antes sí se veía bastante, o por lo menos lo de las viejas escuelas. Yo me recuerdo que cuando antes iba a un lugar de visita, uno salía bien entrenado de casa, bien entrenado. Uno llegaba y ya a uno antes, obviamente, ya en el camino a uno le venían ablandando la masa, esa, cuidado con pedir algo. Pero tengo hambre, cuidado. Pero ¿y si me ofrecen? No vas a decir nada. Y me acuerdo que cuando uno le pasaban algo, sírvase mi amor, uno miraba primero así. Si acaso hacían esto, pero si me hacían la mueca, mi amado hermano, no, estoy lleno. Y por dentro, qué lindos tiempos. Hoy por hoy, muchacho, deja la bandeja. Y en casa ajena. ¿Acaso, dice la ley, no pondrás bozal al buey que trilla? Y mira qué curioso. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Qué crees tú? ¿Los tiene o no los tiene? Sí. Pero ¿a quién le estaba hablando la palabra? A los bueyes. ¿A quién le estaba hablando? A los bueyes le estaba hablando la palabra. Bueyes, para ustedes es el mandamiento. Coman cuando están trillando. No, era para el que arriaba al buey. ¿Me explico? Y dice el texto, ¿o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla. ¿Con esperanza de qué? De también que dice allí, de recibir del fruto. Y termino con este verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros también, ¿qué cosa?
lo que no te gusta a veces dar cuando vas a una iglesia? Lo material. No te estamos hablando de que me des casa, que me des carro, que me des propiedades, televisores, olvídate de eso. Eso se llama abuso, enriquecimiento. Yo explicaba, ¿se acuerda usted que le decía la semana pasada que aquellas iglesias que por lo general tienen la costumbre de no diezmar, y yo obviamente respeto eso, son políticas, entre comillas digo esto, de ese tipo de ministerio, pero que te sacan plata sí, mucho más que un diezmo? ¿Te recuerdas? Aquí no diezmamos, pero eso sí, vamos a hacer una rifa y vamos a repartir 5 números a cada hermano. $5 por cada rifa. A ver, 5 para el hermano Jefferson, o sea, apúntale 25, hermano Rómulo 5 más, 25 más y voy. Ta. $25, así suavecito, pero es para la obra del Señor. Pero eso sí, aquí no se diezma y no se ofrenda. ¿Cuántos habemos aquí? Rapidito. Habremos más de 100 ahí. Redondeo 100. ¿Por 5? 500. Por 5, $2.500. Eso esta semana. Va a la otra semana. Tenemos talentos. Y como es para el Señor, arroz con menestra y chuzo, $4. Y hay unos que son robustos y que repiten. Hay otros que dan para llevar. Y como la iglesia es chévere, da crédito. Vaya sumando. 25 más, en una familia corta, yo tengo 5. 4 por 5, 20 más 25, ya van 45. Mi amado, ahí ya va más del diezmo del mes. Para la otra semana tenemos pulguerito, hermano. Hay una ropa bien bonita americana que ha llegado y que yo creo que en Dios el Señor nos va a bendecir con el pulguero. ¿De qué clase de evangelio estamos hablando? ¿Del bíblico o de aquel que les pone patas arriba y los sacude y les quita todo el dinero? ¿Cuál es la vía bíblica para el sustento de la obra de Dios? ¿Cuál es la vía bíblica? El diezmo y la ofrenda. No hay necesidad de vender empanadas a la salida de la iglesia para sustentar el ministerio. Eso es una locura, eso no tiene fundamento bíblico. Uy, hermano, lo que pasa es que a mí me da vergüenza poner $1 de diezmo. Mi amado, ese es tu diezmo, entrégalo con honra y con alegría. Si Dios te dio $10, gloria a Dios por el dólar que pone. Ese es tu diezmo y has cumplido ante los ojos de Dios lo que el Señor con todo corazón te ha podido o sí pedir. No se trata de cantidades, se trata de obediencia. Dice la Escritura, y vamos a 2 de Corintios, porque ese texto quedó en el aire la semana pasada. En el libro de 2 de Corintios, capítulo número 9. ¿Cuántos están gozando? Ojalá que aquí el porcentaje suba. ¿Lo tiene? Y esto lo leí en parte, pero voy a adentrarme. Verso primero. 2 de Corintios, ya leíamos primera, ya no, ahora vamos a 2. En el mismo capítulo, me parece que se pusieron de acuerdo. Capítulo 9, esto fue lo que se mencionaba. Cuanto a la ministración para los santos. Recuerda que no está hablando, y eso sí se lo dije la semana pasada, no está hablando de dones espirituales, no está hablando de profecía, no está hablando propiamente de ayunos ni de vigilia, no. Está hablando o va a hablar, sí, de los recursos económicos que la iglesia, sí, debe hacerse cargo. Cuanto a la administración para los santos, y mira lo que dice Pablo, es por demás que yo os escriba, es decir, como que sale sobrando. Eso es más o menos como que en casa se hable de lavar los platos. ¿No le parece que es un tema que está más de sobrado? ¿Verdad que sí?
Claro, usted no va a estar todos los días. Lave los platos el martes, lave los platos en la merienda, lave los platos. Está sobrando el tema de que en casa ya cada quien debe de saber que los platos hay que lavarlos. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco, que bueno, vuestra buena voluntad, de lo cual yo me glorío o me siento orgulloso entre los de Macedonia. Dice aquí que Acaya está preparada desde el año pasado. Una iglesia previsiva. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Eso es un bonito ejercicio. Mi hermano, que tú estás diezmando. No, habla serio, yo también voy a diezmar. Pero no, muchas veces pasa lo contrario. Yo ya no diezmo. Ah, sí, ¿verdad? Yo tampoco. Como cuando se pone el mismo plano, así mismo en otro tipo de temas. Yo antes evangelizaba, ¿verdad? Sí, por gusto, sí. Igual ya Cristo murió por nosotros, yo soy salvo y punto. Y más de eso ya el Señor pagó todo. Y la gente, en vez de animarse a hacer lo espiritual, se desanima el uno al otro. El esposo deja de diezmar y la mujer, yo tampoco. La esposa ofrenda, pero por alguna circunstancia lo deja de hacer y el marido, al ver que ella ya no ofrenda, el marido sigue la pauta y dice, yo tampoco. Padre que no diezma, seguro, hijos que no diezman. Padres que son fieles en sus ofrendas, de seguro casi que sus hijos sean fieles también. Y dice en el versículo número 2, en la parte final, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Es como que ya le tenían lista, ¿sí?, todos los donativos o contribuciones para que Pablo los administrara. Dice el verso número 4, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Qué es lo que quería Pablo? Que no se lo haga a la última hora. ¿Cuántas veces, y esto nos pasa con la canasta de amor, por lo general, esto nos pasa cuando venimos al culto y ya entrando por ahí vemos la canasta, me olvidé, ¿verdad? ¿A cuántos le pasa esto? Uy, todos son cumplidos, qué bueno. ¿Cuántas canastas hay afuera? 4 ya. No, nos pasa esto, a todos nos pasa. Vamos llegando y dice, la canasta! Y hasta lo dejó encima de pronto hasta del velador antes de salir. Pero el apuro. Dice, no, organícense, háganlo de manera prevenida. Dice la Escritura, pues dice versículo números 5 ahora, pues por tanto tuve por necesidad exhortar, es decir, llamar la atención a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia. Sí, lo que se daba a Dios no puede ser exigido. De ahí que yo digo, no da el que tiene, no da el que quiere, da el que ama. Porque hay muchos que tienen, pero no les da la gana de dar. Hay otros que viven de aspiraciones. Uy, como quisiera diezmar, Señor. Ay, Señor, quisiera ofrendar, quisiera darlo todo, Padre. Quisiera. Y no lo hace. Hay otro que ni siquiera ve si tiene o no tiene y no anda suspirando. Simplemente cuando ve la oportunidad, lo hace. Eso es como robarle un beso al marido. Ay, como quisiera abrazarte. Pero no, qué pereza. Tremendo. Dice el Señor,
Pero esto digo, y esta es la ley, el que siembra escasamente, aquí se mete en problemas con Dios. El que siembra escasamente, también, dice aquí, segará escasamente. Y el que siembra, dice aquí, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué beneficio obtengo cuando doy? El versículo 8 lo dice. Porque es verdad, y esto yo no lo puedo desmentir, cuando uno da a Dios, ¿le queda menos en el bolsillo? Sí. Claro que sí. Porque si tenía 100, ya no le queda 100. ¿Cuánto le queda? 90. Porque dio el diezmo. Porque cuando da $5, ¿cuánto le queda en el bolsillo? 45. Claro, en esas matemáticas, usted suma, resta, multiplica y divide y dice, no me alcanza. Así es, en la práctica es así. Ay, Señor, pero si no doy el diezmo, ahí sí me alcanza. Y el versículo número 8, para esa gente que está en esa disyuntiva, Dios, no el pastor, Dios le dice lo siguiente. Poderoso, ¿lo tiene? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Señor, es verdad que me queda menos, pero yo creo en este Dios poderoso que me suplirá para todas las cosas. Y esto se une. Volvamos, por favor, a Malaquías y luego volveremos para concluir a Génesis. Dios, confrontando al pueblo, le dice, malditos sois con maldición, capítulo 3, verso 9, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué pide Dios al pueblo? Traed. Ojo, no hay que irlo a buscar. Amén. Cuidado, te están yendo a buscar para sacarte. Dice, traed todos los diezmos. Todos los diezmos, no los medios diezmos. Hay gente que tiene yo no sé qué tipo de calculadora tendrá en su corazón, pero dice, este mes vendí 1000 y me gané, bueno, no todo lo que se vende necesariamente es ganancia. Vendí 1000, de esos 1000, lo que me corresponde es 500. 500. El diezmo 50. Bueno, ponle 20 en el sobre. Papá, ¿y los otros 30? Ay, el Señor sabe. Claro, el Señor sabe que le estás robando. Claro, obvio. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y qué curioso, esto no lo vas a encontrar en ninguna otra demanda bíblica. Ninguna, solo aquí. Y probadme, es decir, y ponme a prueba. Mira, ponme a prueba. Es como más o menos como que alguien te diga, mira, prueba esa bicicleta. Si se te rompe cayendo hasta de un abismo, no me la pagas. Ponme a prueba. Ponedme a prueba, dice el Señor. Versículo número 10 estamos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Primer punto, Dios me promete cuando yo, obviamente, doy con la motivación correcta lo que es para Él. Dios promete, amado hermano, suplir en mi necesidad.
2, verso 11. Reprenderé también por vosotros a aquel que se me lleve el dinero como agua en mi bolsillo, al devorador. Llámalo como tú quieras al devorador. Enfermedad, error en la factura porque te vino más, accidente, robo, hurto, te estafaron, se te cayó. Llámalo como a ti te dé la gana. Dios ha dicho, tú eres fiel conmigo, yo voy a cuidar tu billetera. Dicho de otra manera, el dinero no se te va a ir como agua. ¿No te extraña a veces que te sacas el aire trabajando y cuando te das cuenta te metes la mano al bolsillo y ya no hay? Y comienzan los problemas en casa, porque los problemas por lo general suelen tener la base financiera de por medio. Que tu mujer te reclama y ¿qué hiciste con la plata? Y tú dices, ¿qué? No he hecho nada, lo de siempre, no sé qué pasó, se gastó. Y a la larga, cuando ya te sientas con calma y sacas una hoja y ves, ahí está el dinero. ¿Y qué pasó si no alcanzó ahora? Dice el Señor, voy a reprender también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que la gente al ver cómo Dios te ampara y te favorece, mi amado, te preguntaron, ¿y cómo así a usted nunca le pasa esto? ¿Por qué a usted siempre le alcanzan las cosas? Sencillo, porque yo aprendí a obedecer al Señor. Culminando en Génesis, ¿quién le pidió a Abraham los diezmos? Nadie. Él vio la oportunidad y sin tener ley, Génesis capítulo 14, versículo número 20, en su última parte dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién le pidió? ¿Quién le exigió? ¿En qué mandamiento se fundamentó para hacerlo? En ninguno. Simplemente lo hizo de todo su corazón y dijo, no sé, yo siento en mi alma de que Dios me ha prosperado tanto que ahora que veo al sacerdote venir delante de mí, siento en mi corazón bendecir con una parte de lo que Dios a mí me ha bendecido. Y sacó el 10% de todo y se lo dio. Y teniendo en consideración algo muy, pero muy especial. ¿Cuál es esa parte en consideración especial? Lo que dice, ven conmigo por favor, en el capítulo 12 del versículo número 16, e hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos, en cuanto obviamente a lo que, a las posesiones. Y dice el capítulo 13, verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. No sé, pero yo veo, mi amado hermano Abraham, claro, Dios lo bendijo primero, dando sacos de ganancias como diezmo, vacas de vacas, camellos de camellos, burritos de burritos. Este es el diezmo. Lo curioso es que cuando Dios nos bendice bastante y uno separa el diezmo, uno dice, uy, mucho. Tanto. Y comienza el cuestionamiento. El pastor tiene que estar comiendo bien. Yo siempre cojo a mi pobre carro de afuera y digo, no he cambiado el carro, ahí está. Vine con ese carro viejo al ministerio y el Señor me sigue bendiciendo con el carrito viejo. El dinero de los diezmos está en su gran parte invertido ¿en dónde? ¿En dónde, mi amada iglesia? Los que nos conocen por lo menos, ¿en dónde? En la iglesia. Allá en la Flor de Bastión, los hermanos de aquí quisieran arrancarla desde sus cimientos y traspasarla para acá. Allá tenemos para la gloria de Dios una tremenda obra. Y Dios, mi amado, quiere bendecirnos aquí.
pero lo va a hacer en la misma medida que nosotros bendigamos su obra también. Porque el que siembra escasamente, escasamente también ciega, pero el que siembra abundantemente, abundantemente también va a cegar. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? Obedezca, amado hermano, obedezca, porque el que obedece al Señor, sí, a ese Dios le da su bendición. Que Dios añada mucha bendición a su palabra en esta noche. Aleluya. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradezco como el que más por la preciosa, Padre, ministración de tu palabra. Gracias por habernos dado el privilegio de poder terminar en parte lo que se mencionaba en esta porción bíblica con respecto al diezmo. Qué pena por aquellos que posiblemente al escuchar esta enseñanza se mantengan en su actitud de indiferencia. Ellos y tú, no puedo decir más, no los puedo juzgar, no es mi labor el hacerlo. Mi labor es simplemente enseñar lo que tu palabra dice que debo enseñar. A la larga, Padre, solamente te puedo pedir que tú bendigas al que lo hace con liberalidad.